Hoy día vamos a conversar con el economista argentino Javier Milei. Javier se graduó de Economía de la Universidad de Belgrado y tiene dos maestrías, una del Instituto de Desarrollo Social y otra de la Universidad Torcuato de Tela. Eh, Gracias por aceptar esta invitación a conversar conmigo, Javier. Por favor, Jaime, es un verdadero gusto. Mira, hay en estos días parece que van a haber buenas noticias en Argentina, de Argentina, porque está a punto de llegar a un acuerdo con sus acreedores privados. ¿Cómo ves tú este proceso de negociación para una deuda que entiendo que está por los encima de los 65.000 millones de dólares con los acreedores privados? Mira, desde mi punto de vista, la situación de Argentina, más allá de que logre o no un acuerdo, va a seguir siendo absolutamente complicado. Porque en realidad, cuando vos tenés que hacer el análisis de la sustentabilidad de la deuda, que tiene que ver con lo que es el repago, es decir, la capacidad de pago de un país, eso viene dado por el valor presente de los superávits primarios futuros. Es decir, la deuda se paga con superávit primario. Sí. Naturalmente, en una economía que además crece, la carga que se necesita sobre el superávit primario de inicio es menor, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo vas a compensar a futuro con crecimiento. Ahora, el punto central es que de inicio vos tenés que contar con superávit primario. La realidad es que Argentina, cuando uno toma el resultado primario que dejó el macrismo, es negativo en 0,6% del PBI. Sí. Sin embargo, ese resultado estaba maquillado contablemente, por decirlo de alguna manera, por dos cuestiones. Una es lo que se llaman los libramientos impagos, es decir, cosas que vos efectivamente pagaste o que gastaste, pero que la vas a pagar en otro periodo, pero eso hay que corregirlo en el número, y también tenés partidas que tienen un ajuste rezagado. Cuando vos haces esas correcciones sobre el número de Argentina, Argentina tiene de base un déficit primario de 3 puntos del PBI. Al mismo tiempo vos tenés que sumar a ese déficit el nuevo déficit asociado a los programas de estímulo que está haciendo el actual gobierno a consecuencia de la crisis ocasionada por el coronavirus. Entonces ahí ahora estás en 6 puntos negativos del PBI. Y además Argentina está experimentando una feroz caída del PBI. De hecho, el estimador de actividad económica, el oficial que reflejó el dato del mes de marzo, cayó 11% solo con 10 días de cuarentena, y para el mes de abril la estimación privada de ese indicador, que es una muy buena aproximación, la caída fue del 20%, y esto se da en un contexto donde la recaudación fiscal está 30 puntos por debajo de la inflación y el gasto público está creciendo 50 puntos por encima de la inflación. Por lo tanto, digamos, Argentina está engrosando el déficit fiscal de manera grosera, y si a eso le sumamos la caída en el nivel de actividad, es probable que los números fiscales entren en un terreno negativo en torno a casi 10 puntos del PBI. Por lo tanto, en algún momento alguien debería explicitar cómo va a estar haciendo un ajuste de 12 puntos del PBI. Y sin embargo, yo Claro. no veo que haya voluntad por parte del equipo económico y del actual gobierno de poner las cuentas fiscales en orden. Te diría que ahí ya tenés un primer problema. Y después hay otro problema todavía muchísimo más grave, que tiene que ver con el rol del crecimiento. Es
cierto que el crecimiento es muy importante para pagar la deuda porque, digamos, porque hace que el esfuerzo fiscal de inicio, si vos querés, sea menor, o que parte del ajuste, digamos, se te facilite con el crecimiento de la economía y con que vos logres que el gasto crezca menos que la recaudación, eso podría funcionar. Ahora, hay Claro. varias cuestiones complicadas ahí. La primera es que Argentina no crece desde el año 2011, es decir, desde que alcanzó una presión fiscal demencial como la que tiene en este momento, Argentina no volvió a crecer más. Es decir, Argentina lo único que hace es decrecer. Y no solo eso, sino que además, y a mí esto todavía me parece mucho más complicado, los miembros del equipo económico dicen que van a lograr que la economía crezca estimulando la demanda. Y eso tiene varias complicaciones. La primera complicación es que es empíricamente falso, básicamente porque las economías crecen por acumulación de factores. Crecen Dios, por acumular trabajo, por acumular capital, por acumular, digamos, progreso tecnológico, por acumular capital humano, no por estímulo de la demanda. O sea, eso es un error garrafal. Y además, si yo quiero buscar un caso donde el continuo estímulo de la demanda no genera crecimiento, sino todo lo contrario, es el caso de Argentina, ¿no? Porque en los últimos 119 años esa política de estímulo fiscal la hizo durante 109, y de ser el país más rico del mundo es 70 y en caída. Y Claro. después, como si todo esto fuera poco, hay un problema de concepción teórica que tampoco es Pero menor. si me permites, Javier, digamos, estás dándonos un poco el contexto histórico y por qué estos estímulos han sido la práctica común, y en la medida que eso no venga acompañado de un sano crecimiento y del aumento de la productividad y de una integración al mundo, me imagino que a eso apunta digamos, no logra salir de este entrampamiento a la economía argentina desde hace 40, 50 años, pero ¿qué crees tú que en el periodo de Macri, que se hizo un esfuerzo por abrir la economía, por sincerar, por transparentar la economía, se recibieron mucho apoyo de la comunidad internacional, pero efectivamente el crecimiento nunca llegó a despegar, digamos, ni siquiera estuvo seguramente cercano a su potencial de crecimiento una economía tan grande como la Argentina? ¿Qué crees que falló en el caso de Macri? Bueno, en el caso de Macri lo que falló claramente fue el diagnóstico. Ahora, que en el fondo es el mismo problema de diagnóstico que tienen los economistas del actual gobierno. Es decir, cuando Mauricio Macri, digamos, recibe dos propuestas, o sea, de cómo enfocar el desequilibrio enorme que había dejado el kirchnerismo, ¿no? Porque dejó un desequilibrio fiscal importante como consecuencia de los subsidios energéticos, que tenían asociado un desequilibrio en tarifas de 15-1 como nunca en la historia, un desequilibrio cambiario, digamos, un desequilibrio monetario, o sea, estaba toda una situación muy complicada. Y falta de Para que te inversión, ¿no? ¿Cómo? Falta de inversión también. Exactamente. Es decir, una economía que ya no crecía desde el 2011. Entonces, frente a esa situación, al gobierno se le presentaron dos propuestas. Una propuesta que era hacer el ajuste fiscal y poner las cuentas en orden y hacerlo con un shock, ¿sí? Y había otra propuesta que fue la que presentó Prat Guy, que era: esto en realidad no se arregla haciendo un ajuste, esto se arregla creciendo, y porque como nosotros somos mejores, eso va a generar una lluvia de inversiones. Bueno, eso no se dio. Tampoco, digamos, o sea, es más, uno de los errores que comete Prat Guy,
digamos, además del gradualismo, que es en el fondo lo que eligió Marcos Peña, es decir, lo que eligió Durán Barba, es decir, lo que lo llevaron a elegir a Macri, que era un ajuste tan lento que el aumento de los intereses era más rápido que la reducción del déficit primario, y entonces hubo una explosión en la cantidad de deuda. Pero fíjate esto, pero yo lo menciono porque el mismo error que comete Prat Gai es el mismo que se comete en los últimos 119 años, y es el mismo error con el cual, digamos, avanza este gobierno, que es la idea de que si vos aumentás el gasto público, vas a generar tanto aumento de actividad que el déficit fiscal va a caer. Eso es un disparate técnicamente es un disparate, aun cuando vos recurrieras al libro de macroeconomía más básico y al modelo más básico de todos ellos, que es el modelo renta-gasto. Vos sabés que el multiplicador del presupuesto equilibrado no se cumple, es decir, que si vos vas a hacer política fiscal expansiva, el déficit va a aumentar. Entonces, estos ingenieros sociales, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que hacen? Apuntan además a hacer ese estímulo generando una redistribución del ingreso. ¿Para qué? Para que básicamente aumentar el multiplicador por la vía de transferirle ingresos a aquellos, digamos, que tienen menos ingresos, y de esa manera el multiplicador se vuelve más grande por una propensión marginal a consumir más grande. Bueno, ese también es un error tremendo, porque fíjate que Prat Gai impulsa la ley de reparación histórica, que justamente es para darle fondos a los jubilados. Entonces él creía que eso lo iba a llevar a que el multiplicador iba a generar un efecto tan grande que el déficit fiscal iba a caer. Y ahí, digamos, es un problema de índole técnica, es decir, y este gobierno lo quiere repetir. Es decir, vos escuchás, por ejemplo, al ministro Culfas o al ministro Guzmán, y ellos te dicen que si aumentan el gasto público, es tanto lo que aumenta el ingreso, que entonces, digamos, el déficit fiscal cae. Y eso, digamos, no se cumplió nunca en la historia económica argentina, y tampoco es válido en la teoría económica, y además implica desconocer que el multiplicador keynesiano implica una violación de la restricción del presupuesto. Es decir, cuando lo sacás de la foto. Entonces, la conjunción es una cosa transitoria. ¿Cómo? Digo que el estímulo puede ser una cosa transitoria, pero no puedes tener un crecimiento sano a largo plazo es basado sobre la base del estímulo, de un estímulo fiscal, digo, ¿no? Sí, digamos, yo tengo mis reparos con el uso de apalancar la política económica sobre el multiplicador, porque es una falacia. ¿Me comprendés? Es una falacia en lo teórico, porque es como que, suponete que yo te digo, mira, tengo un ingreso de 100, 80 es consumo, 20 es inversión, entonces vos podés hacer un despeje que dice que si el consumo es una proporción relativamente estable del ingreso, entonces puedo decir que la inversión por 5, ¿me entendés?, me da el PBI. Entonces aparece uno de estos trasnochados, dice que van a llevar la inversión de 20 a 40, que la van a financiar con emisión monetaria, y que eso les va a permitir llevar el PBI a 200. Y en realidad lo que terminan generando es un desastre inflacionario para generar una redistribución del ingreso para que forzosamente financie esa inversión en lugar de 20, de 40, el PBI va a seguir siendo de 100, y además esa inversión que se hace es inversión que no es la que corresponde a la situación natural de equilibrio, y a la postre termina generando una crisis peor. Entonces, ese tipo de discusiones que pareciera que solamente tienen un anclaje teórico,
en el desastre económico de la historia argentina es clave. Es decir, y para mí el problema es que seguimos repitiendo estos mismos problemas. Entonces, la verdad es que podrían hacer un acuerdo mañana, por si fuera, por decirlo de alguna manera, pero aún así, la concepción de cómo ven la economía, la forma, digamos, cómo están dados los números de Argentina, es decir, ok, digamos, no defoltearás ahora, vas a defoltear cuando tengas que hacer el primer pago porque Argentina no tiene con qué hacerlo. Claro, claro. Digamos, tú, si a ti te nombraran ministro de Economía ahora en junio, ¿qué medidas adoptarías? ¿Qué te parecería lo primero que deberías de abordar en términos de planteamiento de política económica? Bueno, a ver, digamos, hay dos dimensiones del problema. Uno es, digo, el tema de la cuarentena, ¿no? Digamos, Argentina, Claro, digamos, el tema del coronavirus ha tomado el modelo de cuarentena más cavernícola del mundo, o sea, más largo y más profundo del mundo. O sea, y la verdad es que cuando uno mira los números, tanto a nivel internacional como a nivel local, parece, digamos, que la pandemia, más que pandemia, es una fraudemia, no es un fraude. Digo, o sea, no estoy diciendo que no exista el virus, lo que estoy diciendo es que nos amenazaron con algo que no era. A ver, para ponerlo en blanco y negro, amenazaron con que esto era peor que la peste española. Durante la peste española murieron el 2% de la población. Eso significaría que hoy estarían muriendo cerca de 156 millones de seres humanos, o sea, tendrías que haber visto morir por el coronavirus 400.000 personas por día. Y en lo que va del claro. año, el coronavirus todavía no llegó a 500.000. O sea, por lo tanto, estamos hablando que el error de los infectólogos fue de 300 a 1. O sea, Claro. y en ese mundo, digamos, que erró tan groseramente, Argentina es el peor de todos. O sea, porque es el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud. Lo cual, digamos, es algo lamentable y, digamos, entonces está la cuestión de cómo se sale en una economía que tiene un desequilibrio fiscal tan grande, un desequilibrio monetario tan grande. Ahora, digamos, por lo tanto, más allá de las cuestiones coyunturales y el manejo que está haciendo el gobierno, que podría derivar en la peor crisis económica de la historia argentina, junto a mi colega Diego Giacomini, nosotros en un libro que se llama Libertad, 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 que fue el segundo libro más vendido de Argentina el año pasado, fuimos aplastados por el éxito fenomenal del libro de Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, vendió una cantidad de ejemplares impresionante. Pero digo, si no hubiera sido por ese libro, nosotros hubiéramos sido el libro más vendido de Argentina. Y básicamente nosotros lo que hicimos es una propuesta por el lado fiscal, una propuesta por el lado monetario. En el plano fiscal nosotros proponemos una reforma del Estado que implica bajar 15 puntos el gasto público en términos de PBI para de esa manera poder bajar la presión fiscal en 10 puntos del PBI y estar más o menos alineado con los números que Argentina tenía en el año 2007 y que son más o menos en líneas con lo de la región. Y por otra parte, en el plano monetario, nosotros directamente proponemos la eliminación del Banco Central previo a una reforma financiera. Concretamente, lo que nosotros decimos es, Argentina no tiene moneda, el argentino repudia con justa razón la moneda, y cada vez que los políticos pudieron disponer de la moneda, la usaron en contra de la población. En ese sentido... O sea, la sustituiría por el dólar como Ecuador, o sea, de ahí a la política monetaria cederían esa soberanía a los Estados Unidos A ver, vamos en a la propuesta.
vamos a ponerlo en estos términos. Tener la soberanía monetaria, lo único que sirvió en Argentina fue para que los políticos estafen a los argentinos. Concretamente hay un estudio del Banco Central que muestra que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, Argentina perdió 1,58 de crecimiento. Eso si lo pones en la historia argentina, desde que tenemos Banco Central en 1935, eso equivale a que todo lo que se perdió, hoy Argentina tendría un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Por lo tanto, o sea, la verdad que la soberanía monetaria lo único que hizo fue empobrecer a los argentinos y enriquecer, sí, de manera grosera a los políticos. Pero digo, al margen de esa situación, está bueno lo que tú me preguntas, Jaime, si esto se parecería al caso de Ecuador o el caso de, por ejemplo, de Panamá. Es muy interesante, sí, porque tanto el caso de Ecuador como el caso de Panamá, ellos dolarizaron la economía, pero no reformaron el sistema financiero. Es decir, tanto Ecuador como Panamá tienen un sistema financiero de encaje fraccionario. ¿Cuál es el problema cuando vos tenés un sistema de encaje fraccionario? Que si vos tenés una corrida, necesitas tener un banco central que opere como prestamista de última instancia. Es decir, el único fundamento que existe hoy en la vida real por el cual existen los bancos centrales es para tener un prestamista de última instancia. Y ese prestamista de última instancia es necesario porque tenés un sistema de encaje fraccionario. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, como los políticos argentinos son los más ladrones del mundo, son incorregibles y tarde o temprano van a querer avanzar sobre el sistema financiero, vos necesitas crear un sistema anticorrida. Eso, digamos, fue diseñado en la década del 30 en la Universidad de Chicago, que se llama Banca Simon. Concretamente, vos lo que tenés que hacer es separar la banca de inversión del almacén del valor. El almacén de valor es como si fuera una caja fuerte, donde vos dejás tu dinero, pagás un fee anual por tenerlo ahí, y cuando vos querés lo retirás. O sea, ese es el almacén de valor. Y por otro lado está la banca de inversión, que operaría básicamente como si fuera un fondo común de inversión, donde los problemas de malas inversiones se resetean en el precio de esos activos. Entonces, digamos, la inversión va canalizada en esos fondos. Entonces, de hecho, si algún fondo después quiere invertir en títulos públicos, bueno, digo, la gente también, digamos, podrá penalizarlos y tener un castigo de mercado, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que vos creás la banca Simon, el sistema se vuelve anticorrida. Por lo tanto, vos podés ir a un sistema de banca libre. Entonces, ahí directamente los bancos van a hacerse cargo de los errores que cometan. Una vez que vos tenés banca Simon y libre, la propuesta es lanzar la competencia de monedas. A la luz de la historia argentina, tanto Giacomini como yo creemos que el argentino ya eligió su moneda, eligió el dólar. Por lo tanto, creemos que la moneda que se va a elegir es el dólar. Ahora, digo, podría elegir cualquier otra, Digo, podría elegir el euro, podría elegir el renminbi, digo, o no sé, el franco suizo o la libra esterlina, o el yen, no, me da lo mismo. Pero a lo que voy es que en ese contexto, una vez elegida la moneda, vos tenés activos y pasivos en el Banco Central. Los activos básicamente son las reservas. En el pasivo tenés la base monetaria y los títulos con los que se endeuda el Banco Central. Bueno, los títulos los cambiarás por otros títulos emitidos por el gobierno y en el caso de la base monetaria la vas a cambiar por los dólares. Y una vez que vos hiciste eso, estás en condiciones de cerrar el Banco Central. Es más, con Giacomini nosotros creemos que hasta es necesario el cierre simbólico del Banco Central
que incluye la destrucción del edificio y que queden las ruinas de algo que le ha causado tanto daño al país. Es decir, cuando vos camines por Reconquista, cuando pases a la altura del 266, veas un lugar de ruinas. ¿Sí? Un Digamos, lugar de la memoria. Exactamente. Claro. ¿Y tú crees que con una medida de esa, bueno, primero es difícil de ejecución, pero porque requiere el consentimiento de los políticos y las leyes, y como bien dices tú, quizás no estén dispuestos a hacerlo, pero casi hasta desde un punto de vista teórico, eso permitiría recuperar la confianza para poder nuevamente atraer inversión, porque, digamos, el gran problema es, yo creo, bueno, yo soy un observador lejano, pero es recuperar la confianza, atraer inversión y mejorar la productividad en general de la economía, ¿no? No sé qué opinas, o sea, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería evitar que sigan, digamos, estas políticas que no han dado buenos resultados los últimos 50, 60 años. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información. Ese mecanismo de transmisión de información hace que algunos agentes se coordinan los agentes, algunos como compradores, otros como vendedores. Y si las cantidades compradas exceden a las ofrecidas, el precio sube o viceversa. Ahora, ese mecanismo, que es un mecanismo de relojería y que también ha sido descrito por Friedrich von Hayek en el artículo El uso de la información en la sociedad y todo lo que hace por la coordinación del sistema económico, cuando vos generás inflación, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Naturalmente, cuanto más ruido tenga una comunicación, menos nos vamos a entender. Lo mismo pasa con la inflación. Cuando vos, digamos, generás inflación, el tema es que la inflación no es neutral. Es decir, si bien en la concepción austríaca está en línea a la ortodoxia sobre la naturaleza monetaria de la inflación, el marco analítico de los austríacos, a los cuales yo adhiero y considero que es mejor, justamente considera los efectos nocivos que genera la inflación. El problema redistributivo era lo que, digamos, se conoce en la literatura como el efecto Hume-Cantillon, ¿no? Porque, digo, cuando el dinero no cae desde un helicóptero, es decir, el dinero entra en una parte de la economía y eso hace que haya agentes que están, digamos, cobrando a precios de hoy y pagando precios de ayer, pero que hay otros entonces que están siendo perjudicados, que siempre, digamos, a la cola quedan los trabajadores. Entonces, en ese mecanismo que se genera una redistribución del ingreso, se modifica el ahorro, se modifica la tasa de interés, modifica la estructura de capital de la economía y cuando pasa el efecto, digamos, de la distorsión ocasionada por ese nuevo dinero y se limpia, te quedás con una estructura productiva que no es la que corresponde al equilibrio natural de la economía y entonces empieza a haber quiebras y empieza a aumentar el desempleo. Entonces, evidentemente, es algo que la política monetaria en general hace daño. O sea, de hecho, los que estamos en esta línea de eliminar el Banco Central, lo ponemos claramente. O sea, porque si vos aumentás la cantidad de dinero, generás este problema del boom and bust. Si la achicás, digamos, generás el resultado contrario. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Nada. Entonces, ¿para qué tenés Banco Central? Solamente para que, digamos, sucumbir a la tentación de un político. Entonces, en ese sentido,
claramente para mí es absolutamente dañino. Es más, te diría, si el Banco Central controla la tasa de interés es todavía muchísimo peor que controlar agregados monetarios. Porque para controlar la tasa de interés, que es un mecanismo de coordinación intertemporal, el Banco Central debería conocer la utilidad presente de todos los bienes del presente para todos los agentes de la economía, la utilidad marginal futura de todos los bienes futuros de la economía. Además, deberías conocer la tasa de preferencia intertemporal, deberías conocer la productividad marginal del capital en una estructura productiva heterogénea, deberías conocer la tasa de amortización de cada uno de esos bienes de capital y además deberías, digamos, tener bien ancladas las expectativas de inflación. ¿Sabes qué pasó Dios? Y dijo, me parece que a estos pibes se les fue la mano. Digo, de ahí, digamos, el último libro de Hayek se llamaba La fatal arrogancia. Es decir, vos, digamos, no hay forma, digamos, que una mente humana pueda tener ese nivel de omnisciencia. Claro. Javier, ha sido súper interesante este diálogo contigo. Te quería hacer una pregunta en realidad un poco sobre un país que tú sobre el cual no estudias tanto, imagino, pero ¿cómo explicas Chile ha sido siempre considerado como un modelo en términos de haber ejecutado las políticas macroeconómicas correctas desde el consenso de Washington, integrado al mundo, con una economía bastante abierta, y sin embargo se ha generado este descontento social tan fuerte, tan severo, que está pidiendo un cambio al modelo? ¿Qué tipo de explicación das a esto? Bueno, eso, digamos, yo viajo bastante a dar conferencias a Chile y tengo un rol muy activo en Chile. Desde mi punto de vista, quien mejor explica esto es mi amigo Axel Kaiser, Sí. en un libro maravilloso que se llama La fatal ignorancia. En ese sentido, yo lo voy a contar en dos etapas, porque me parece que es rico, digamos, porque tiene que ver sobre cómo yo despierto este tipo de cuestiones y cómo, digamos, Axel Kaiser lo plantea en ese libro de modo brillante. Yo estaba yendo a dar una conferencia con quien en el pasado fue ministro de Economía de Argentina, ministro de Defensa y candidato a presidente, con el doctor Ricardo López Murphy. Ah, sí, por supuesto, lo conozco bien. Muy, muy conocido y muy querido acá en el Perú también. Sí, digamos, no solo es un profesional enorme, sino que además es un ser humano maravilloso. O sea, es de las mejores personas que me ha tocado conocer en la vida. O sea, con lo cual tengo un concepto enorme, digo, al margen de que ha escrito prólogos de varios libros míos, hemos dado muchísimas charlas juntos. Entonces íbamos con Ricardo en el auto hablando y salió el tema de Chile porque él es amigo de quien fue el ministro de Economía en el primer gobierno de Piñera. Entonces, él, digamos, yo no me acuerdo cuál de ellos era, y le decía a Ricardo que iban a perder las elecciones. Entonces Ricardo dice, pero ustedes no pueden perder las elecciones. Digo, la economía viene creciendo al 6%, la inflación es al 2%, es decir, han bajado la pobreza, han mejorado la distribución del ingreso, han mejorado en los indicadores de educación, y le hace el racote, le dice, vamos a perder, Ricardo, le dice. No puede ser con estos números. Le dice, sí, porque perdimos la batalla cultural. Y efectivamente van a las elecciones y gana Bachelet. Cuando Bachelet llega al poder, viene con una agenda socialista bien recargada, empieza a hacer un conjunto de reformas, digamos, en contra de la libertad de mercado. Chile, que estaba entre el 7º y el 8º lugar
de libertad económica cae al número 20. Es más, este avance socialista detiene el proceso de inversiones y la economía chilena se estanca. Sí. Frente a esa situación, los chilenos que veían cómo progresaban de modo continuo se encuentran frente a una situación que después de tanto tiempo dejaron de progresar. Esa situación lo que hizo fue permitir que volviera Piñera al poder. Ahora, no sabemos si fue porque no quiso, no pudo o no supo, o desde mi punto de vista, no tuvo las agallas de ir para atrás en los daños causados por Bachelet. Ese es el primer punto respecto a lo que vos te encontrás en el caso de Chile. A eso le tenés que sumar que difícilmente vos tengas una cantidad de explosiones simultáneas en el metro como se dio en Chile ese día, con explosivos que no hay en Chile, con 2.000 activistas que venían de Venezuela o de Cuba, y que en el día anterior el señor Maduro proféticamente decía que en Chile se respiraba una brisa bolivariana. Es decir, hay una combinación de elementos, o sea, pero al margen de eso, que me parece bueno tu punto, es por qué Chile pasó esto. Claro. Porque más allá, digamos, de que la izquierda, digamos, y, digamos, digitado desde Cuba y Venezuela, atacar al modelo testigo de éxito, aun cuando, digo, para mí, digamos, Chile es lo que se llama un modelo ordoliberal, es ordoliberalismo, o sea, yo soy bastante más liberal que la posición en Chile, ¿no? Yeah. Pero, digo, frente, digamos, a todas las vertientes socialistas, digamos, que hay en el continente, en especial en Argentina, es un sueño por poco. Es un oasis. Claro, digo, pero al margen, digamos, de esos detalles que no vienen a la discusión de hoy, es muy importante el argumento de Axel Kaiser. El argumento de Kaiser dice, el problema es que el empresario chileno, un empresario liberal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Está muy enfocado en lo que tiene que ver con ser más productivo, ser competitivo, generar riqueza, está muy concentrado en eso. Y desestima o no valora el rol de los intelectuales. Por lo tanto, el intelectual liberal no tiene medio de sustentación en Chile. Es decir, si vos sos liberal, digamos, bueno, digamos, no vas a poder dedicarte a una actividad en la cual solo te dediques a pensar o ser un intelectual. ¿Por qué? Porque no vas a tener financiamiento. ¿Por qué? Porque los empresarios no están dispuestos, o al menos no lo estaban, dispuestos a financiar el pensamiento liberal para transmitírselo a la sociedad. En cambio, la izquierda no tiene ese problema. La izquierda básicamente lo que hace es buscar refugio en el Estado. Y ahí opera bajo los criterios de Gramsci. Básicamente, ¿qué hacen? Te toman la educación, te toman la cultura y te toman las carreras que tienen que ver con la llegada a los medios de comunicación y los medios de comunicación. De esa manera,
se produce un efecto tenazas porque desde la educación, los programas que se aprueban por el Ministerio de Educación implican una bajada de línea contra las ideas de la libertad. Es decir, propugnan un modelo colectivista, un modelo que, puesto en la lógica de camino de servidumbre de Hayek, implica que cada vez que alguien cree que hay un fallo de mercado, lo resuelve por la vía violenta, que es el accionar del sector público. Eso genera un resultado que es peor al inicial y genera más intervención. Y así es como te va creciendo la presencia del Estado adentro de la economía. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se vuelve un nido de ratas que sostiene, digamos, a las ratas socialistas. Digo, ese es el punto. Entonces, digamos, y ahí es donde ellos consiguen el financiamiento, ahí es donde digitan lo que tiene que ver con la educación. Después es muy interesante el rol que tiene el tema de los artistas. Este es buenísimo. Hay un libro maravilloso de Ludwig von Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tiene en general un artista? Bueno, el artista lo que sucede es que se enfrenta a una demanda que es muy volátil. Entonces, digo, si le sale bien con una obra de teatro o una película o una novela o lo que fuera, les va muy bien. Y en otros momentos les va muy mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos quieren ser artistas, pero no les gusta el riesgo asociado a ello. Entonces, quieren imponer por la fuerza una estabilidad de ingresos que, de hecho, digamos, fíjate la perversión, porque cuando vos mirás, no sé, el programa de la ópera en el Metropolitan de Nueva York, es fabuloso. ¿Por qué? Y porque los tipos, digamos, lo único que paga el Estado es sostener el teatro, y el resto, digamos, la hacen en función de cómo la compañía elige sus artistas y las obras. Entonces, vos te vas a encontrar con que te vas a dar el gusto de ver las óperas de Verdi, las óperas de Puccini, las óperas, digamos no sé, de Donizetti, de Bellini, claro, o de Rossini, ¿no? Ahora, fíjate, por ejemplo, cuando tenés, no sé, como en Argentina, el Teatro Colón. Entonces tenés el programa, pero como cobran independientemente de lo que pase con la venta de tickets, bueno, entonces de repente les gusta hacer una ópera que no la conoce nadie. Tenés que financiar el esnovismo a los artistas. Entonces, los artistas, fíjate que siempre son cooptados por personajes nefastos, por ejemplo, como Chávez o como Castro, ¿sí? Digo, tipos verdaderamente deplorables, despreciables. Pero, ¿de qué lado están ellos? Están de ese lado. ¿Por qué? Porque les gusta ser artistas, pero no se bancan el riesgo, digo, de la profesión que tomaron y quieren ser financiados violentamente por el resto. Es decir, poniendo restricciones, imponiendo regulaciones, y entonces de esa manera la izquierda los coopta. Claro. Entonces después son propagadores de las ideas de la izquierda. Claro. Bueno, Javier, ha sido normalmente estas entrevistas duran un poco menos, pero siempre es interesante escuchar tus puntos de vista muy originales. En el Perú, las cosas han estado funcionando relativamente bien en términos del mercado, nuestro Banco Central de Reserva. Nosotros emprendimos una serie de cambios. Claro, hay una serie de cosas que enmendar y que corregir, y básicamente por el lado de un Estado relativamente disfuncional, pero en la parte macroeconómica hemos estado muy bien los últimos años. Falta mejorar la institucionalidad de nuestro país, y eso es algo que deberíamos dedicarnos a partir del próximo gobierno, digamos, del próximo año, ¿no?
cuando todos finalmente salgamos de esta crisis severa que nos ha unido de alguna manera a través de la pandemia, ¿no? Así que nada, te quiero agradecer mucho por estos minutos. No sé si quieres decir algunas palabras finales. De cara al futuro, te diría que cuando piensen, digamos, la agenda de segunda generación, por llamarlo de alguna manera, para continuar con el proceso de crecimiento virtuoso, recuerden que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Sí, es verdad. En muchos sentidos es verdad. Bueno, ha sido un gusto, Javier. Gracias por esta conversación. No, por favor, ha sido un gusto para mí y gracias por tu tiempo también. Hasta luego. Hasta luego.